La sargento Riley Clark revisó su carabina M4 por última vez antes de entrar en la zona de aniquilación. 30 balas, un cargador, sin refuerzos, sin apoyo, sin plan de extracción si las cosas se torcían. El valle afgano se extendía ante ella como una tumba abierta. Paredes escarpadas a ambos lados, un estrecho camino de tierra que lo atravesaba, y en algún lugar entre esas sombras, los combatientes talibanes que llevaban meses aterrorizando aldeas. La inteligencia decía que había entre 15 y 20 hostiles en la zona. Unas probabilidades razonables para un operador de la Delta Force con el apoyo adecuado. Pero Riley no contaba con el apoyo adecuado. Tenía 30 balas en una misión que no podía esperar. RIP-1 no está autorizado para aproximación en solitario. La voz crepitó en su auricular. El mando a 300 kilómetros de distancia, en su cómodo centro de operaciones, observando la transmisión de la cámara de su casco y probablemente sufriendo un infarto colectivo. Esperen refuerzos. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos. Riley siguió caminando. 45 minutos significaban 3 aldeas más quemadas. Una docena más de civiles ejecutados. El objetivo de alto valor que había estado rastreando durante 6 meses desaparecía en Pakistán, donde nunca lo encontrarían. RIP-1 lo reconoció. Extendió la mano y apagó la radio. No era protocolo. Definitivamente no estaba aprobado. Probablemente el fin de su carrera si sobrevivía lo suficiente para afrontar las consecuencias. El M4 se sentía sólido en sus manos. 3 kilos de polímero y acero que habían sido su compañero constante durante 4 despliegues. Había disparado esta misma arma en 3 continentes, le había disparado miles de balas, conocía sus peculiaridades y capacidades mejor que la mayoría de la gente a sus propias esposas. Pero 30 balas no eran mucho cuando te adentrabas en un valle que, según la inteligencia, albergaba al menos a 15 hostiles. Y la inteligencia tenía la mala costumbre de equivocarse. El camino de tierra crujía bajo sus botas. El sol de la mañana quemaba la niebla de la montaña, revelando un terreno que se había tragado ejércitos durante siglos. Los británicos habían muerto aquí. Los soviéticos habían muerto aquí. Y ahora los estadounidenses estaban aprendiendo las mismas duras lecciones sobre luchar en las montañas, donde cada roca podía ocultar un enemigo y cada sombra podía ocultar la muerte. El chaleco táctico de Riley se sentía ligero sin el equipo habitual. Sin cargadores de repuesto porque no había tenido tiempo de reabastecerse. Sin granadas porque había usado las 2 últimas ayer. Sin apoyo de radio porque la acababa de apagar. Solo su M4, 30 balas, un arma corta con 15 más y el entrenamiento que la había ayudado a pasar la selección de la Fuerza Delta cuando el 90% de los candidatos suspendían. Estaba a unos 200 metros del valle cuando vio la primera señal de que había cometido un terrible error. Huellas, recientes, docenas de ellas, muchas más de 15 o 20 combatientes. Riley se detuvo, su mente táctica procesando la información a la velocidad del rayo. Las huellas eran recientes, de la última hora, a juzgar por cómo las había alterado el rocío de la mañana. Múltiples tamaños sugerían diferentes individuos, huellas de botas mezcladas con huellas de sandalias que indicaban tanto combatientes entrenados como reclutas locales, y la gran cantidad de huellas lo sugería. El primer disparo pasó rozando su cabeza antes de que pudiera terminar la frase. Riley se agachó tras una roca mientras el fuego de armas automáticas estallaba a ambos lados del valle. No eran 15 combatientes, ni 20. Los fogonazos provenían de al menos 30 posiciones diferentes, probablemente más. Y la habían estado esperando. Era una trampa, una emboscada perfecta, ejecutada profesionalmente. Y había caído en ella con un solo cargador. Se pegó a la roca mientras las balas rebotaban en la piedra, pensando en sus opciones. Retroceder. Pero el camino tras ella estaba cortado por combatientes que habían salido de su escondite. Avanzar directamente hacia la mayor concentración de fuego enemigo. Ir a la izquierda o a la derecha por las empinadas paredes del valle,
donde estaría expuesta y sería fácil de eliminar. No había buenas opciones, solo grados de maldad. Y luego empeoró. De detrás de una formación rocosa a 50 metros, empezaron a surgir combatientes, no talibanes con ropa tradicional. Llevaban equipo táctico, portaplacas, cascos, equipo profesional, y se movían con la precisión coordinada de soldados entrenados. Riley los contó mientras se dispersaban en una formación de cerco de manual. 30, 35, 40, 40 soldados armados, combatientes profesionales con entrenamiento militar, todos convergiendo hacia su posición. Y tenía 30 balas. La matemática era brutalmente simple, incluso si cada disparo era perfecto, y nadie era perfecto en combate. Se había quedado sin munición con al menos 10 cazas aún operativos. Y eso suponiendo que no tuvieran refuerzos, que probablemente sí los tenían. Había entrado en territorio enemigo con un solo cargador y ahora 40 soldados armados la rodeaban. Este era exactamente el tipo de escenario que los instructores de Delta Force usaban como ejemplo de lo que no se debía hacer. El tipo de desastre táctico que mataba a operadores y se convertía en una advertencia. Pero Riley no había entrado en Delta Force aceptando la derrota. Había entrado encontrando soluciones cuando todos los demás solo veían problemas. Tenía 30 balas, 40 enemigos, 0 refuerzos. Era hora de mostrarles lo que realmente significaba el entrenamiento en Delta Force. 72 horas antes, Riley había estado sentado en una sala de reuniones en el aeródromo de Bram, escuchando a oficiales de inteligencia describir un objetivo que habían estado persiguiendo durante medio año. Kareem Shah, también conocido como el ingeniero, dijo el informante, mostrando la foto de un hombre delgado con una barba bien recortada y mirada calculadora. Exoficial del ejército afgano entrenado por las fuerzas estadounidenses, se convirtió en comandante talibán después de que retiramos el apoyo a su unidad en 2014. Es responsable de coordinar ataques en 3 provincias y ha demostrado una sofisticación táctica mucho mayor que la de las operaciones típicas talibanes. El mayor Tom Rees, líder del equipo de Riley, se inclinó hacia adelante. A sus 45 años, Rix era mayor para las operaciones de la Fuerza Delta, pero se había ganado su puesto tras 2 décadas de misiones exitosas y una reputación de traer a su gente a casa con vida. ¿Qué lo convierte en la prioridad de la Fuerza Delta en lugar de los objetivos convencionales? 3 razones, respondió el informante. Primero, está planeando un gran ataque coordinado contra múltiples bases de operaciones avanzadas. Hemos interceptado comunicaciones parciales que sugieren ataques simultáneos durante la próxima semana. En segundo lugar, tiene retenidos a 2 contratistas civiles estadounidenses secuestrados en un proyecto de construcción de carreteras. En tercer lugar, sus conocimientos tácticos y su estructura de mando hacen que sea casi imposible para las fuerzas convencionales localizarlo y neutralizarlo. Riley estudió las imágenes en pantalla. El objetivo era un sistema de valles en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán. Terreno accidentado, rutas de acceso limitadas, posiciones defensivas perfectas, el tipo de lugar donde fuerzas pequeñas podrían contener a fuerzas mucho más grandes si supieran lo que hacían. Y si este Kareem Chow tenía entrenamiento militar estadounidense, definitivamente sabía lo que hacía. ¿Cuál es la situación de seguridad?, preguntó el sargento Marcus Webb, especialista en armas del equipo y el mejor amigo de Riley en la unidad. Se estima que hay entre 15 y 20 combatientes bajo su mando directo, con acceso a fuerzas mayores si es necesario. Están bien armados. Rifles modelo AK, ametralladoras PKM, lanzacohetes, posiblemente algunas de las armas que dejamos atrás durante la retirada. Riley levantó la mano. ¿Cuál es la situación civil en la zona?, preguntó el informante. 3 aldeas a 5 kilómetros de su supuesta posición. Su población podría ser de 500 habitantes. Las ha estado usando para suministros y ocultamiento, pero también para ejecutar a cualquiera sospechoso de cooperar con las fuerzas de la coalición. Hemos tenido 7 bajas civiles confirmadas en el último mes.
Así que, objetivo urgente, observó Riley. Cuanto más tiempo opera, más civiles mueren. Correcto. Por eso lanzamos esta operación en 48 horas. Pero 48 horas se convirtieron en 36 cuando inteligencia interceptó comunicaciones que sugerían que se planeaba ejecutar a los rehenes estadounidenses. Luego se convirtieron en 24 horas cuando un informante local informó que Chow se preparaba para trasladarse a una nueva ubicación. Y luego se hizo inmediato cuando Riley, en una patrulla de reconocimiento en solitario, avistó el distintivo convoy de vehículos de Chow moviéndose por un valle a solo 15 kilómetros de su posición. Lo había notificado de inmediato. Comando RIP-1. Tengo vigilado el paquete objetivo. 3 vehículos moviéndose hacia el sur por el Valle 7. Solicito apoyo inmediato para la interdicción. RIP-1. En espera. El QRF más cercano está a 45 minutos. Solo mantener la observación. No atacar. Pero Riley sabía lo que significaban 45 minutos. Para entonces, el convoy se habría ido. Chow desaparecería. Y pasarían otros 6 meses intentándolo encontrar mientras planeaba ataques y ejecutaba civiles. Había tomado una decisión. No la decisión aprobada, ni la segura, sino la que le daba a la misión una posibilidad de éxito. Había comenzado a avanzar hacia el valle. Ahora, presionada tras una roca con 40 combatientes armados acercándose y solo 30 balas en su cargador. Riley se preguntó si esa decisión la mataría. El fuego provenía de 3 lados, concentrado y disciplinado. No eran granjeros con rifles. Eran soldados entrenados ejecutando una emboscada coordinada. Avanzaban en equipos, suprimiendo su posición mientras otros se movían, usando tácticas adecuadas de fuego y movimiento. La mente táctica de Riley analizó la situación con fría precisión. Activos: carabina M4 con 30 balas, arma corta con 15 balas, 2 granadas de humo, una granada de fragmentación. Entrenamiento y experiencia. Conocimiento del terreno por responsabilidades de reconocimiento. Superados en número 40-1. Rodeados por 3 lados. Sin refuerzos durante un mínimo de 45 minutos. Munición limitada. El enemigo tiene terreno elevado en posiciones defensivas. Radio apagada. Culpa propia. Los cálculos eran malos. Pero los cálculos malos solo significaban que tenías que ser más inteligente, no más fuerte. Riley sacó su granada de fragmentación. Una granada no mataría a 40 combatientes, pero podría crear una oportunidad. Necesitaba romper el cerco, encontrar una mejor posición defensiva y aprovechar cada disparo hasta que llegaran los refuerzos. Si llegaban, cocinaba la granada durante 2 segundos, lo suficiente para que no pudieran devolverla, y luego la lanzaba hacia la concentración más densa de combatientes en su flanco derecho. La explosión fue inmediata y devastadora. La onda expansiva la alcanzó incluso tras cubrirse y vio caer al menos a 3 combatientes. Antes de que el polvo se asentara, Riley se estaba moviendo. Corrió a la izquierda hacia la pared del valle, disparando ráfagas controladas de su M4. 3 ráfagas de balas, disparos dirigidos, entrenamiento de Delta Force, anulando la adrenalina que la quería descargar el cargador. Derribó a 2 cazas que intentaron interceptar su camino. Eso dejó 25 balas. Una ametralladora PKM abrió fuego desde una posición que no había visto. Las balas masticaban el suelo alrededor de sus pies. Riley se zambulló detrás de un grupo de rocas, respirando con dificultad. La ametralladora la tenía inmovilizada y los cazas ya se movían para flanquear su nueva posición. Ella emergió el tiempo suficiente para adquirir la posición de la ametralladora. Posición elevada a 40 metros detrás de sacos de arena. 2 cazas la manejaban. Retrocedió cuando el fuego de respuesta se desató en las rocas. Objetivo parcialmente oculto a 40 metros. Un artillero, un asistente cargando munición.
Tenía quizás 5 segundos antes de que los equipos de flanqueo alcanzaran posiciones donde pudieran dispararle desde múltiples ángulos. Riley se elevó con suavidad, con la M4 al hombro, dejando que la memoria muscular y miles de horas de entrenamiento guiaran su puntería. La cabeza del artillero era parcialmente visible por encima de los sacos terreros. Parcialmente fue suficiente. Un solo disparo. El artillero cayó. El artillero asistente ya se movía para tomar el arma. Otro disparo. Cayó. 2 disparos. 2 amenazas eliminadas. Quedaban 23 disparos. Pero los equipos que flanqueaban estaban más cerca ahora, moviéndose por terreno muerto donde ella no podía verlos. Riley sacó una de sus granadas de humo, la activó y la arrojó al área abierta entre su posición y los cazas que avanzaban. Una densa humareda gris se elevó, oscureciendo su vista y, sobre todo, su movimiento. Aprovechó el camuflaje para adentrarse en el terreno rocoso de la pared del valle, subiendo hacia terreno más alto. Le ardían las piernas por el esfuerzo en la altura, pero siguió adelante. Un terreno más alto significaba una mejor posición defensiva, mejores campos de tiro, mayores posibilidades de supervivencia. Detrás de ella, podía oír las órdenes que se gritaban en el puesto. Se estaban organizando, adaptándose a sus tácticas, probablemente trayendo más cazas. Esto no iba a terminar con ella matando a los 40. Eso era una fantasía. Esto iba a terminar con ella manteniendo la posición el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos o quedándose sin munición primero. Encontró una posición defendible, un grupo de grandes rocas que proporcionaban cobertura desde múltiples ángulos con una vista clara de los accesos. No era perfecto, pero mejor que estar al descubierto. Riley revisó su M4. 23 balas. Tenía que aprovecharlas. El primer caza que subió la ladera se movió con demasiada confianza, asumiendo que el humo había ocultado por completo su aproximación. Riley esperó hasta que estuvo a 20 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para que no pudiera fallar. Lo suficientemente lejos para que no pudiera precipitarse sobre su posición antes de que pudiera reaccionar. Un disparo al centro de la masa. Cayó. 22 balas. Sus compañeros de equipo intentaron suprimir su posición con fuego automático, pero disparaban a ciegas, sin saber su ubicación exacta entre las rocas. Riley esperó pacientemente, buscando objetivos. 2 cazas intentaron avanzar apoyándose mutuamente. Ella derribó al primero a mitad de carrera. 21 disparos. Su compañero se lanzó a cubierto, pero Riley había seguido su movimiento. Cuando se levantó para devolver el fuego, ella estaba lista. 20 disparos. Está arriba en las rocas, gritó alguien en un inglés con fuerte acento. Flanqueen a izquierda y derecha. Intentaban rodearla de nuevo. Riley cambió de posición dentro de su grupo de rocas, moviéndose hacia donde pudiera cubrir la aproximación por el flanco izquierdo. Alcanzó a 3 cazas moviéndose juntos. Mala táctica, buen objetivo. Disparó tiros precisos. 3 disparos, 3 objetivos. El caza líder cayó al instante. El segundo recibió un disparo en el hombro y cayó. El tercero intentó retirarse y recibió un disparo que lo hizo rodar por la pendiente. Quedaban 17 disparos, pero el flanco derecho estaba expuesto. Riley giró para cubrirlo justo cuando aparecieron 2 cazas, con las armas en alto. Iba medio segundo más lenta. La vieron al mismo tiempo que ella los vio. Ambos bandos dispararon simultáneamente. Riley sintió los impactos en su portaplacas. 2 balas en el centro de su masa, como si una mula le hubiera dado una patada. Las placas de cerámica aguantaron, deteniendo las balas, pero la energía cinética la empujó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, sin aliento, pero su M4 no había dejado de disparar. Incluso cayendo, incluso sin aliento, la memoria muscular mantuvo el arma en el blanco. Ambos cazas cayeron 15 balas. Riley jadeaba, con el pecho aullando por los impactos de las placas.
Tendría moretones enormes más tarde. Si hubiera un después, rodó para cubrirse mejor, contando enemigos con su mente táctica. Derribó al menos a 12 casas definitivamente, y tal vez 5 más resultaron heridos. Eso dejó entre 23 y 28 aún operativos, dependiendo de cuántos heridos aún estuvieran en combate, y ella tenía 15 balas. Las cuentas empeoraban. Entonces oyó algo que le heló la sangre. El sonido distintivo del motor de un vehículo. Estaban trayendo refuerzos o armas pesadas. Cualquiera de las dos opciones era mala. Riley miró hacia el valle y lo vio. Un camión técnico con una ametralladora pesada DSHK. El arma de 12,7 milímetros podría atravesar su cobertura y convertir su posición defendible en una trampa mortal. Tenía que neutralizar el arma. El técnico estaba a unos 60 m, subiendo lentamente por el sendero rocoso. El artillero detrás de la DSHK buscaba objetivos. Riley tuvo segundos antes de que él detectara su posición y apuntara con esa devastadora arma hacia ella. Un objetivo móvil a 60 metros. Un arma pesada que la mataría si fallaba. Riley tranquilizó su respiración, dejando que su ritmo cardíaco se calmara. La fuerza delta le había enseñado a encontrar la calma en el caos, a hacer que los disparos imposibles parecieran rutinarios. Era experta en todas las armas del arsenal estadounidense. Había disparado a objetivos a distancias que parecían imposibles. Pero este no era un campo de tiro de calificación. Era cuestión de vida o muerte, y le quedaban 15 disparos. Apuntó al artillero, a 60 metros, con un ligero ángulo ascendente, el objetivo parcialmente oculto por el escudo. Tendría que enhebrar la aguja entre el borde del escudo y el cuerpo del artillero. Riley aflojó el gatillo, soltó un suspiro y apretó. El artillero se sacudió y se desplomó sobre el arma. El técnico viró bruscamente al reaccionar el conductor, lo que le permitió disparar con claridad a la cabina. 3 disparos más atravesaron el parabrisas. El vehículo se detuvo bruscamente. El motor seguía en marcha, pero nadie se movía dentro. Quedaban 11 disparos. Pero la drástica parada del técnico tuvo un efecto inesperado. Los cazas restantes dudaron, al darse cuenta de que cargar cuesta arriba hacia alguien que pudiera disparar esos disparos era una forma rápida de morir. Riley aprovechó el momento para volver a encender la radio. La apagó para evitar la distracción del comando diciéndole que se retirara. Ahora necesitaba que supieran dónde estaba. Comando RIPE 1. Estoy enfrentándome a aproximadamente 25 o 30 enemigos en el Valle 7. Solicito apoyo aéreo y alerta rápida inmediatos. Tengo poca munición y no puedo mantener la posición defensiva por mucho más tiempo. RIPE 1. Confirme su ubicación. Se la mostramos. La transmisión se cortó cuando las balas impactaron en las rocas cerca de su posición. Los cazas habían superado su vacilación y avanzaban de nuevo. Riley disparó 2 más con disparos cuidadosamente dirigidos. 9 rondas. RIPE 1. El apoyo aéreo está a 12 minutos. El QRF terrestre es de 30 minutos. ¿Puedes aguantar 30 minutos con 9 rondas y al menos 20 cazas aún operativos? Negativo a 30 minutos, dijo Riley, derribando a otro caza que se volvió demasiado valiente. 8 rondas. Necesito apoyo ahora o un plan de extracción. No hay un plan de extracción para tu posición. El apoyo aéreo es la opción más rápida. Necesitas aguantar 8 rondas, 20 cazas, 12 minutos. Riley hizo los cálculos. Si mantenía su disciplina de fuego actual, una ronda por amenaza, atacando solo a objetivos que representaran un peligro inmediato, podría hacerlo funcionar. Podría, pero el combate no funcionaba con poder. El combate funcionaba con la ley de Murphy. Cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal, y las cosas estaban a punto de salir muy mal. Escuchó el distintivo silbido de un RPG al ser disparado. La granada propulsada por cohete impactó contra las rocas a 3 metros de su posición. La onda expansiva la levantó y la lanzó como una muñeca.
Cayó al suelo rodando, con zumbido en los oídos, visión borrosa, el M4 arrancado de sus manos. Riley se quedó allí un segundo, aturdida, su cerebro intentando reiniciarse. Podía sentir la sangre corriendo por su cara por los cortes de metralla. Su brazo izquierdo no respondía bien, probablemente dislocado por la explosión, y no podía ver su rifle. Voces gritaban, cada vez más cerca. Sabían que estaba herida y se acercaban para matarla. Riley se obligó a moverse. Su M4 había desaparecido, probablemente lanzado 6 metros por la explosión, pero aún tenía su arma. Sacó la Glock 19 con su mano sana, rodó hasta sentarse tras una cubierta y esperó. El primer combatiente que apareció alrededor de la roca se confió demasiado. Arma baja, probablemente pensando que estaba muerta o incapacitada. Riley disparó 2 balas al centro de masa. Cayó. Quedaban 13 balas en la Glock. 2 cazas más intentaron alcanzar su posición. Disparó tan rápido como pudo apretar el gatillo. 2 disparos controlados. El entrenamiento de la Fuerza Delta anuló el dolor y la desorientación. Ambos cayeron. 9 disparos. Pero su posición estaba comprometida. Estaba herida y había perdido su arma principal. Riley intentó moverse para cubrirse mejor, pero su brazo izquierdo no funcionaba correctamente. Dislocado o roto, no importaba. Era ineficaz en combate. Apoyó la espalda contra una roca. Glock en alto, esperando la siguiente embestida. Serían más cautelosos ahora. Probablemente intentarían suprimir su posición y flanquearla sistemáticamente. Y tenían todo el tiempo del mundo. Disparó 9 balas en 12 minutos. Entonces oyó el sonido más hermoso que jamás había experimentado. Motores a reacción. Ripe 1, Warhawk 32 en posición. Tenemos su posición marcada. Designen objetivos. F-16. Aviones rápidos con armas guiadas de precisión. La caballería había llegado temprano. Riley pulsó la radio con la mano sana. Warhawk 32. Los objetivos se concentran en el Valle 7. Aproximadamente de 20 a 25 enemigos en rocas y posiciones defensivas dispersas. Peligro cerca de mi posición. Estoy en la pared oeste del valle, entre grandes formaciones rocosas. Recibido. Peligro cerca. Primero haremos una pasada de demostración de fuerza. A ver si se desvían. Manténganse en posición. El F-16 se acercó bajo y rápido. El rugido de sus motores resonaba por el valle como la voz de un dios enfadado. El efecto en los cazas fue inmediato. Se desviaron de sus posiciones, corriendo en busca de mejor cobertura o intentando huir por completo. Pero Riley aún no había terminado. Había encontrado su M4 durante la pasada del avión. Y aunque su brazo izquierdo estaba inutilizado, aún podía disparar con una mano si los objetivos estaban lo suficientemente cerca. Y los cazas que huían del ataque aéreo le estaban dando blancos perfectos. Riley apoyó el M4 en una roca, usándolo como apoyo para estabilizar su puntería con un brazo. Ella derribó a 3 cazas que corrían por terreno abierto. 5 rondas restantes. Ripe 1. Tenemos una solución de objetivo clara en la concentración enemiga en la sección norte. Confirme que no hay aliados en esa área. Riley miró el terreno. La sección norte era donde la mayoría de los cazas supervivientes se habían retirado, lo suficientemente lejos de su posición como para que la explosión no la afectara. Confirmado. Warhawk. La sección norte es solo hostil. Tienes autorización. El F-16 volvió a aparecer. Y esta vez no fue solo para aparentar. La bomba guiada por láser GBU-12 impactó en la pared norte del valle con una precisión devastadora. La explosión fue masiva, provocando un desprendimiento de rocas que sepultó la mitad de las posiciones enemigas. Cuando el polvo se disipó, el valle estaba tranquilo excepto por el zumbido en los oídos de Riley. Ripe 1. QRF terrestre está a 15 minutos. ¿Cuál es tu estado? Riley se miró a sí misma.
Heridas de metralla, brazo izquierdo dislocado, probablemente una conmoción cerebral. Definitivamente, costillas magulladas por el impacto del portaplacas, cubiertas de sangre y polvo, pero vivas. Estoy operativa, dijo, lo cual era técnicamente cierto si se definía operativa con cierta ligereza. Necesito atención médica cuando llegue la fuerza de respuesta rápida. Recibido. El Warhawk 32 se queda en la posición para brindar cobertura aérea hasta que llegue el apoyo terrestre. Riley se desplomó contra la roca, permitiéndose finalmente sentir el dolor y el agotamiento. Había entrado en territorio enemigo con 30 balas, había sido rodeada por 40 combatientes armados, había perdido la mayor parte de su munición en un largo tiroteo, había sido volada por un RPG, y de alguna manera, había sobrevivido lo suficiente para que llegara el apoyo aéreo. Los instructores tácticos de la Fuerza Delta usarían esto como ejemplo de lo que no se debe hacer o de lo que se debe hacer cuando todo sale mal. No estaba segura de cuál, pero entonces recordó por qué lo había hecho. Encendió la radio. Comando RIPE 1. ¿Alcanzamos el objetivo principal? Hubo una pausa. RIPE 1. El dron ha estado monitoreando el valle. El vehículo de Karim Chow fue destruido en el ataque aéreo. Estábamos esperando la confirmación desde tierra, pero la imagen térmica no muestra movimiento. Riley sonrió a pesar del dolor. 30 disparos, 40 cazas, un día pésimo. Pero misión cumplida. La QRF la encontró 15 minutos después, justo donde dijo que estaría, sentada entre un campo de rocas que parecía un museo de campo de batalla. El suelo estaba cubierto de casquillos de latón usados de su M4, y las rocas circundantes estaban marcadas por los impactos del tiroteo. El médico la miró y pidió inmediatamente una evacuación médica. Señora, tiene múltiples heridas de metralla. Su brazo izquierdo está definitivamente dislocado. Posible conmoción cerebral, y estoy bastante seguro de que tiene al menos 2 costillas rotas. No debería estar consciente ahora mismo. Menos mal que no recibí el memorándum, respondió Riley, dejando que la sujetaran a una camilla. El mayor Reese llegó con la QRF y se paró junto a su camilla con una expresión que mezclaba alivio y furia. Apagó la radio. Sí, señor. Ignoró las órdenes de esperar refuerzos. Sí, señor. Realizó un asalto en solitario a una posición fortificada con munición insuficiente y sin apoyo. Parecía la decisión correcta en ese momento, señor. Rix observó el campo de batalla, contando las bajas enemigas visibles. ¿Cuántas balas disparó? 30 de mi arma principal, 6 de mi arma corta. 36 balas en total. El recuento de bajas es de al menos 15 confirmadas, con más muertos enemigos en el ataque aéreo que usted ordenó. Se confirmó la muerte de Kareem Chow. Encontramos su cuerpo entre los escombros. Los 2 rehenes estadounidenses fueron recuperados de un recinto a 2 kilómetros de aquí. Están vivos. Riley sintió un gran alivio. Los rehenes estaban a salvo. Eso hizo que todo valiera la pena. Va a ser juzgado por esto, dijo Hendrik. Desobedecer órdenes directas, apagar la radio, realizar operaciones ofensivas no autorizadas. Los altos mandos van a cortarle la cabeza. Sí, señor, lo entiendo. Pero probablemente también le den una medalla. Una estrella de plata como mínimo, posiblemente más. Eliminó usted solo un objetivo de gran valor y salvó 2 vidas estadounidenses. Solo hago mi trabajo, señor. Su trabajo es seguir órdenes, sargento. Esto, señaló el campo de batalla. Esta es la improvisación táctica más brillante que he visto o la estupidez más temeraria. Sinceramente, no puedo decidir cuál. Quizás sean ambas, señor. El helicóptero llegó para llevar a Riley al hospital de campaña. Mientras cargaban su camilla, volvió a mirar el Valle 7, donde había entrado con un cargador y se había enfrentado a 40 combatientes armados. Había entrado en ese valle esperando morir. En cambio, sobrevivió,
Completó la misión y demostró algo en lo que siempre había creído. El arma no importaba tanto como el guerrero que la portaba. 30 balas no habían sido suficientes para el combate. Pero habían sido exactamente lo que necesitaba para aguantar hasta. Llegó la ayuda. A veces, eso es todo lo que se puede pedir. 3 meses después, Riley se encontraba firme en la sala de reuniones de Fort Bragg, con el brazo izquierdo completamente curado y las cicatrices de metralla apenas visibles, frente a una junta de revisión que decidiría su destino. La junta estaba compuesta por 3 coroneles y un general de brigada, todos con suficiente experiencia en combate para comprender lo que había hecho y por qué. Pero comprender no significaba aprobarlo. Sargento Clark, comenzó el general. Desobedeció las órdenes directas del mando. Desactivó su equipo de comunicaciones para evitar nuevas órdenes. Realizó operaciones ofensivas sin autorización. Cualquiera de esas es motivo de juicio militar. Las 3 juntas son motivo de destitución de la Fuerza Delta. Sí, señor. Lo entiendo. Sin embargo, continuó el general, también eliminó a un objetivo de alto valor, directamente responsable de múltiples bajas estadounidenses. Salvaste a 2 rehenes estadounidenses que probablemente habrían sido ejecutados, y contuvo a una fuerza numéricamente superior el tiempo suficiente para que llegara el apoyo aéreo a pesar de estar herido y casi sin municiones. El general se puso de pie y caminó alrededor de él. Tabla. Sus instructores tácticos han revisado las grabaciones de la cámara del casco de su operación. Calcularon que logró una tasa de acierto del 94% con su carabina M4 en condiciones de estrés extremo. Disparó a distancias y ángulos que la mayoría de los francotiradores entrenados considerarían desafiantes, y se adaptó a situaciones tácticas cambiantes con un nivel de habilidad que demuestra un entrenamiento excepcional y una habilidad natural. Se detuvo frente a ella. Eres un excelente soldado, sargento, pero eres un pésimo seguidor de órdenes. Riley no dijo nada, simplemente mantuvo la atención. La Junta ha tomado su decisión. Recibirá una reprimenda formal por desobedecer órdenes y apagar su equipo de comunicaciones. Esta reprimenda permanecerá en su expediente de forma permanente. También recibirá capacitación adicional sobre el protocolo de radio adecuado y la cadena de mando. Riley sintió un fuerte dolor. Una reprimenda permanente significaba no tener ascensos, ni progresos, probablemente el fin de su carrera. Sin embargo, continuó el general, también se le otorga la Estrella de Plata por su notable valentía en acción contra una fuerza enemiga. Sus acciones en el Valle 7 demostraron los más altos estándares militares. Valor y excelencia táctica. Le ofreció una pequeña caja azul que contenía la medalla. Es usted uno de los mejores operadores que he visto, Sargento Clark. No me haga arrepentirme de no haberlo sometido a juicio. No, señor. Gracias, señor. Después de que la Junta la despidiera, el mayor Hendricks la encontró en el pasillo. Tuvo suerte. Si esos rehenes hubieran muerto o si usted hubiera sido asesinado, la Junta lo habría crucificado. Lo sé, señor. Pero no murieron. Y yo tampoco. 30 disparos. Riley. Entró en una zona de combate con 30 disparos y se enfrentó a 40 combatientes. ¿En qué estaba pensando? Riley consideró la pregunta seriamente. Estaba pensando que a veces hay que confiar más en el entrenamiento que en las órdenes. El mando me decía que esperara refuerzos que llegarían demasiado tarde. Mi entrenamiento me decía que tenía un margen de tiempo muy estrecho para completar la misión. Confié en mi entrenamiento. Y casi lo matan. Sí, señor. Pero también salvó 2 vidas estadounidenses y eliminó a un objetivo que habría matado a más estadounidenses. Si hubiéramos esperado, siempre aceptaría ese cambio. Rix negó con la cabeza, pero sonreía levemente.
¿O eres el operador más valiente de Delta Force o el más loco? Quizás ambas cosas. Quizás ambas, asintió Riley. 6 meses después, Riley volvió a desplegarse, esta vez con apoyo total, munición adecuada y órdenes estrictas de mantener contacto por radio en todo momento. Completó 3 misiones más con objetivos de alto valor sin incidentes, siempre siguiendo el protocolo adecuado, siempre coordinándose con el mando. Pero todos los operadores de Delta Force conocían la historia de Valley 7. Sabían del sargento que entró en territorio enemigo con un solo cargador, se vio rodeado por 40 soldados armados, y de alguna manera, salió con vida con la misión cumplida. Algunos decían que era suerte, otros que era habilidad, otros que era un poco de ambas. Riley sabía la verdad. Era entrenamiento. El tipo de entrenamiento que te enseñaba a mantener la calma cuando todo salía mal. A aprovechar cada bala cuando escaseaba la munición y a encontrar soluciones cuando todos los demás solo veían problemas. Había entrado en ese valle con 30 balas porque eso era todo. Lo había hecho. Sobrevivió porque hizo que cada uno contara. Eso es lo que realmente significaba el entrenamiento de la Fuerza Delta. No que siempre tuvieras el equipo perfecto o la situación perfecta, sino que sabrías cómo ganar de todas formas. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.